Buenas tardes, siendo las 3 en punto de la tarde del día 27 de enero de 2011, en la sala de audiencias del primer juzgado penal de investigación preparatoria de Lima, a cargo de el doctor Carlos Daniel Morales Córdoba, se va a realizar la audiencia pública de detención preventiva en el proceso o en la investigación seguida contra Marco Antonio Guerra Castillo por de la presunta comisión del delito contra la administración pública, corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales en agravio del Estado, tipificado en el artículo 396 del Código Penal en agravio del Estado peruano. Se encuentra como especialista de audio la doctora Macy Salvador González. Se deja constancia del mismo modo que la audiencia va a ser registrada mediante audio y video, cuya grabación va a demostrar el modo y la forma en que se va a desarrollar la presente audiencia y el debate correspondiente, conforme lo establece el inciso 2 del artículo 361 del Código Procesal Penal, pudiendo las partes o los sujetos procesales acceder a la copia de dicho registro, por lo que se va a solicitar procedan a la acreditación correspondiente para la anotación en el registro respectivo. Señor representante del Ministerio Público. Señor juez, igualmente a la defensa y los presentes, muy buenas tardes. Quien habla, José Domingo Pérez Gómez, fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, con domicilio procesal en Girón Lampa 597, Cercado de Lima. En el presente acto me encuentro asistido con el fiscal adjunto. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Víctor Aníbal Villegas Valera, fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios. Igualmente, domiciliado en Girón Lampa 597, Cercado de Lima. Correcto. La defensa, doctor. Bien, señor juez, soy el doctor Julio César Sotelo Tazaico, acreditado con registro del Colegio de Abogados del Callao 5078, y vengo en mi condición de abogado defensor de mi patrocinado Marco Antonio Guerra Castillo. Tengo domicilio procesal en la casilla número 20204 de la Central de Notificaciones del Poder Judicial. Correcto, doctor. ¿Algún teléfono, algún correo electrónico también, doctor? Conforme, señor juez. Mi teléfono fijo es el 428-2101, celulares 99802-3088, y el correo electrónico juliocesar-741@hotmail.com. Correcto. La acreditación del imputado, por favor, conforme a la hoja que se le ha dejado. Buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio Guerra Castillo, con domicilio real en Girón Miguel Grau 152, Urbanización Valdivieso, en Ate Vitarte, con documento de identidad 098-41-406, 37 años, casado, grado de instrucción superior, 3 hijas, abogado, con ingreso promedio de 1.600 nuevos soles, con teléfono celular 9756-46508-014, teléfono fijo 0143-24024, correo no tengo. Correcto. Entonces, habiéndose acreditado las partes, se hace la precisión de que la información proporcionada por los sujetos procesales va a tener por cierta y válida para todos los efectos. Del mismo modo, se solicita la autorización correspondiente a los sujetos procesales para los efectos de que la notificación sea realizada en cualquiera de los domicilios señalados, el teléfono y correo respectivamente. Señor fiscal. Conforme, señor juez. Correcto. ¿La defensa? Conforme, señor juez. Correcto. ¿El imputado? Conforme. Correcto. Entonces vamos a dar inicio a esta audiencia, vamos a cumplir con precisar los mecanismos a seguir en esta audiencia para los efectos de que el debate sea realizado de la mejor manera, estableciéndose en los criterios del siguiente modo. Al menos las partes de los secretos procesales van a tener en cuenta, ¿no?, la descripción fáctica de los hechos como primer punto, la calificación jurídica del mismo, ¿no? Después se va a pasar al sustento de cada uno de los presupuestos materiales por cada uno de los sujetos procesales, y finalmente se concluirá con la sustentación respecto del plazo de investigación necesario para la investigación
correspondiente. En este sentido, habiéndose precisado las condiciones o los mecanismos, salvo petición en contrario, vamos a dar inicio con la presentación por parte del Ministerio Público del requerimiento. Gracias, señor juez. El Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 268 del Código Procesal Penal, está solicitando se dicte mandato de prisión preventiva contra Marco Antonio Guerra Castillo por la presunta comisión del delito contra la administración pública, corrupción de funcionarios en la modalidad de corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales en agravio del Estado. Bien, siguiendo las pautas que ha establecido su despacho, corresponde, en primer lugar, exponer cuál es el hecho objeto de imputación. Pues bien, el hecho que está siendo imputado por parte del Ministerio Público se conoce el 25 de enero del año 2011, cuando la ciudadana Zuli Chonqui Velázquez denuncia ante el Ministerio Público que un servidor judicial le estaba solicitando dinero con el fin de influir en un asunto sometido a su competencia y conocimiento. Pues bien, la denunciante es una abogada a quien se le ha aperturado una instrucción en su contra ante el segundo juzgado penal de Lima. En la instrucción expediente 32.602-2010 o número de expediente interno en dicho juzgado 331-2010. Siendo el especialista legal o secretario de la causa el servidor público Marco Antonio Guerra Castillo. Precisamente este secretario o imputado ha estado solicitando dinero ascendente a $1.500 americanos a la denunciante para que pueda influenciar en el asistente del juez de dicho juzgado para que no dicte el auto de apertura de instrucción penal o dicte el auto de no al lugar a formalizar denuncia penal. Llamando para ello tanto a la denunciante como a la hermana de esta, Mili Chonqui Velázquez, exigiéndole el dinero antes mencionado. Pero como la denunciante no entregó el dinero, el imputado Marco Antonio Guerra Castillo, el 18 de enero del año 2010, le entrega una copia del auto de instrucción, manifestándole que se preparara para su declaración el 31 de enero del año 2011, diciéndole que la iba a ayudar, recibiendo de ella las preguntas de la declaración instructiva, pero esto a cambio de 200 nuevos soles. Pues al tomar entonces conocimiento de la denuncia al Ministerio Público, conjuntamente con el órgano de control de la magistratura, OGMA, se llevó a cabo el operativo que se conoce como revelación o develación del delito. En dicho operativo se procedió a fotocopiar y certificar la cantidad de 200 nuevos soles en billetes de 50 nuevos soles que pongo a la exhibición de vuestro despacho y de la defensa, a los cuales se le impregnó un reactivo compatible con luz halógena, dejando todo esto constancia en el acta fiscal correspondiente que vamos a individualizar. Ahora traslado ahí, doctora, la defensa.
en los elementos de convicción. De igual modo, se procedió a impregnar una hoja de papel bond tamaño A4 que iba a ser una especie de sobre del dinero, así como un documento titulado Preguntas de la procesada Zuli Chonqui Velázquez, proceso número 331, secretario Guerra Castillo, solicitada por el imputado aquí presente. Inmediatamente la denunciante se dirigió al local del juzgado donde estaba siendo requerida la entrega, y efectivamente a las 16 horas del día mencionado, en los ambientes de la Secretaría Judicial del Segundo Juzgado Penal, se intervino al imputado Marco Antonio Guerra Castillo. Con su venia, señor juez, si me permite la exhibición del video, las partes pertinentes del video de lo que se obtuvo de la presente diligencia. Correcto. Solicito autorización para que el asistente correspondiente... Correcto, doctor. Reiterando solamente parte pertinente y si la defensa también lo permite, no hay problema. Entonces, adelante. Procederá respetando la dignidad de su persona dentro de los límites posibles del pudor que le corresponde. Procede usted, por favor, al registro. Recibe, doctor, por favor. Entrégueme lo que acaba de recibir. Un momentito. Así no, ¿saben qué cosa hay adentro? Los billetes, ¿eh? 4 billetes de 50 nuevos soles. B. Se procede al cotejo de los billetes previamente fotocopiados y certificados por las autoridades que están interviniendo. B6740 242M. B6740 242M. B011 7394N. B011 7394N. B1968 318M. B1968 318M. B16464338Q. B16464338Q. Lo cual coincide. Vamos a realizar la prueba con el reactivo correspondiente. Doctor, tenemos que ir a un lugar más oscuro para poder el despacho de la magistrada. Así es, bien, de acuerdo a la ampliación de la declaración de la denunciante, el dinero solicitado fue puesto en el folder con las preguntas de acuerdo a la siguiente forma que procedo a exhibir. Según la denunciante, así recibió el dinero con el pliego de preguntas el imputado. Hemos visto en el video que el dinero envuelto tenía la siguiente forma de presentación, guardada o escondida en uno de los bolsillos del pantalón del imputado. De la misma manera, se determinó que ese dinero
y ese papel era compatible con la luz halógena que determinaba el reactivo. Además, se halló el pliego de preguntas en el escritorio del ambiente donde desempeña funciones el imputado Marco Antonio Guerra Castillo, por lo que este Ministerio Público, antes de proceder a la enumeración de los elementos de convicción como estila su despacho, subsumimos el hecho en la siguiente calificación jurídica: delito contra la administración pública, corrupción de funcionarios en la modalidad de corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales en agravio del Estado peruano, representado por el Procurador Público Anticorrupción del Distrito Judicial de Lima, conducta que se encuentra prevista en el artículo 396 del Código Penal en concordancia con el segundo párrafo del artículo 395 del Código Penal, imputando que Marco Antonio Guerra Castillo, como especialista legal, secretario del segundo juzgado penal, solicitó directamente a la ciudadana Zuli Chonqui Velázquez dinero para influir en la instrucción número 331-2010, tramitado ante el segundo juzgado penal, sustentando nuestros graves elementos de convicción en los siguientes. En primer lugar, el imputado, como un delito especial, es funcionario público. Es funcionario público porque del reporte de expedientes del órgano de control de la magistratura, OJMA, nos reporta que Guerra Castillo Marco Antonio tiene el cargo de especialista legal titular con una función de secretario judicial, con una ubicación actual del segundo juzgado penal con reos libres, Lima, y su estado hasta el día de ayer es activo. Suscribe ingeniero Moreno Flores, supervisor de la unidad de sistemas de la OJMA, debidamente certificado por el jefe correspondiente. Además, tenemos el acta de juramentación de secretario de fecha 9 de abril del año 1999 de Marco Antonio Guerra Castillo como personal judicial, auxiliar judicial ante Simeón Velasco, juez penal. Por lo tanto, determinamos que la función del mismo es ser secretario judicial. Y como secretario judicial, y de acuerdo al texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 266, que establece cuáles son las funciones a las cuales está comprendido en el manejo, conducción, supervisión de un expediente instrucción penal, el segundo juzgado penal que despacha la doctora Sonia Iris Salvador Ludeña, con oficio 331-2010 de fecha 26 de enero del año 2011, nos indica que el expediente 32.602-2010, expediente número interno 331-2010, donde está pues precisamente imputada la denunciante, se encuentra a cargo del trámite Marco Antonio Guerra Castillo. Nosotros
estamos formando o formulando la hipótesis de haber solicitado en forma directa con el fin de influir en un asunto sometido al conocimiento y competencia. Y tenemos elementos de convicción para que se dicte la medida gravosa, porque tenemos la sindicación de la denunciante. La denunciante en el acta de denuncia verbal y declaración del 25 de enero del año 2011, de 13 horas con 45 minutos, manifiesta de que precisamente el imputado le pidió $1.500 para que no se aperture la instrucción, o, mejor dicho, influya para que se dicte el auto de no al lugar. Como no lo logró, solicitó 200 nuevos soles para ayudar en la declaración instructiva. Hecho que nuevamente es corroborado en la ampliación de la declaración de la denunciante del 26 de enero del año 2011, de 13 horas 21 minutos, en donde indica lo que hemos manifestado. Le solicitó el dinero, que lo pusiera en el folder con el pliego de preguntas doblado, el secretario Marco Antonio Guerra Castillo. Pero lo más importante es y ya lo dice la jurisprudencia nacional en delitos similares, cuando nos habla, citaré uno, por ejemplo, el expediente 90-29-29-2801-JR-PE-01-secuencial Sala 56-2010-59, sentencia de vista, resolución 18 de Moquegua 30 de abril del año 2010, delito cohecho pasivo, donde la sala penal establece de que esta clase de delitos se encuentra en actividad o en desarrollo y que ya está consumado, y acá coincide con la doctrina, con la simple solicitud, y que el operativo o la diligencia que permite revelar efectivamente la comisión del hecho es lo que hemos exhibido ante su despacho, y que tiene sustento, y ya lo ha apreciado el abogado defensor en el acta de entrega, fotocopiado, certificación, recepción de billetes, impregnación de reactivo químico para operativo de revelación del delito, de fecha 25 de enero del año 2011, de 14 horas con 35 minutos, el acta de registro personal de la misma fecha, de 16 horas, en donde se plasma en la documental lo que hemos exhibido, el acta de intervención policial de 15 horas 50 minutos, en donde consta el procedimiento llevado a cabo y que ha sido sustento del hecho objeto de investigación, en donde en la diligencia, parte de la misma, interviene el abogado defensor Saúl Neira Alvarado, abogado del imputado. El nombre, doctor, perdón. Saúl Neira Alvarado, abogado de registro CAL 44205. Tenemos también el acta de hallazgo y recojo, bueno, que forma parte del acta de intervención policial, pero esta última levantada 17 horas con 45 minutos, donde se halla este documento que hemos hecho mención. Y
la entrega de estos audios y videos por parte de la oficina del órgano de control de la magistratura, la OGMA, que estuvo apoyando en la filmación de la presente diligencia. Y además tenemos en cuenta que el imputado Marco Antonio Guerra Castillo, bueno, ya lo ha adelantado, ha indicado no quiere declarar y que en todo caso sea la autoridad quien le demuestre la comisión de su delito. Y entramos precisamente al último elemento, que es el conocimiento. De acuerdo al reporte de expedientes de la OGMA, tiene hasta 4 procesos administrativos. De acuerdo a la boleta del Colegio de Abogados de Lima, 222.383 es abogado y por lo tanto tiene conocimiento de la conducta que ahora está siendo imputada por parte del Ministerio Público, y consideramos acreditado el primer presupuesto procesal. Con su venia continuamos con el segundo o se va a correr trabajo. La defensa, doctor. Bien, señor juez. En mi condición de abogado defensor quiero partir con la premisa para refutar textualmente lo que ha referido el Ministerio Público en la narración de hechos en lo que concierne a que mi patrocinado se ha negado a declarar. Quiero hacer la aclaración a su despacho, señor magistrado, que mi patrocinado en ningún momento se ha negado y es un derecho que la propia ley le faculta el poder abstenerse a prestar su manifestación. Señor magistrado, hemos escuchado respecto a los hechos que se han suscitado y que son materia de investigación, que si bien es cierto, se puede colegir de ello, de que a mi patrocinado se le ha encontrado el dinero dentro del sobre, como se refiere por el Ministerio Público, no hemos podido apreciar, ni mucho menos ha podido demostrar con alguna prueba objetiva, al prueba material, el Ministerio Público, de que mi patrocinado haya solicitado la suma de dinero a que refiere. Ello se acrecienta, señor magistrado, las incoherencias y las debilidades que presenta la denuncia presentada por la propia o presunta agraviada, y debe tenerse presente, señor magistrado, que la agraviada quien hace la denuncia, la doctora Zuli Chonqui Velázquez, tenía legítimo interés en tratar de perjudicar a mi patrocinado. Señor magistrado, hay que tener presente y hay que ser muy objetivo en lo que respecta a que, como refiere, él hace la denuncia, o perdón, la persona de la denunciante hace la denuncia con fecha 25 de enero. Señor magistrado, se puede colegir fehacientemente de que este proceso en el segundo juzgado penal ya había sido aperturado en el mes de diciembre de 2010 y notificado a la propia denunciante con fecha 18 de diciembre. Y es que, al tomar conocimiento de que debía declarar instructivamente por ante este juzgado con fecha 31 de enero, ella le refiere a mi patrocinado verbalmente las veces que concurrió al local del juzgado de que quería postergar esta declaración, motivo por el cual el día de los hechos, conforme me ha manifestado mi patrocinado, en aras de una recta y correcta administración de justicia, buscando la verdad de los hechos, señor magistrado, de que ella se apersona el día de los hechos a fin de llevarle un recurso para presentar pidiendo la postergación de la fecha de la declaración instructiva.
Señor magistrado, ella trató de entregarle directamente el escrito a mi patrocinado, pero él le refirió de que se acerque a la mesa de partes a efectos de presentar el recurso. Ante ello es que la propia denunciante le dice de que le dejaba el sobre o el folder Manila sobre el escritorio porque iba a retornar ya que tenía necesidades fisiológicas y se iba a ir a los servicios públicos. Y le deja el paquetito, el sobre que hemos visto en la visualización del video, sobre dicho folder, manifestando lo que era una tarjeta personal y que por favor se lo guardara. Señor magistrado, debemos hacer un paréntesis con respecto a este hecho, que si bien exacto puede ser algo inverosímil o algo incongruente, pero eso se va a determinar durante la secuela de la propia investigación, señor magistrado, que eso no es el fondo del asunto en este acto. Ante ello, señor magistrado, y como puede ver si se ha colegido en la visualización del video, mi patrocinado estaba a punto o a efectos de recibir una manifestación, conforme se puede colegir porque tenía un DNI de una persona que iba a prestar su manifestación y la notificación, conforme se corrobora de la propia acta de incautación o la acta de intervención. Y es por ello que él, al tratar de ir a darle cuenta a su magistrada, es que se hace la intervención a través de la OMA. Esto es con respecto a la intervención en sí de los hechos, señor magistrado. Por otra parte, señor magistrado, hemos escuchado pacientemente las imputaciones de los hechos que ha hecho el Ministerio Público y, como vuelvo a reiterar, no ha presentado una prueba mínima de que mi patrocinado le ha hecho el requerimiento, la solicitud del dinero. Señor magistrado, mi patrocinado en todo momento ha cooperado en la investigación ante la División de Actos de Corrupción. Mi patrocinado ha facilitado que se visualice las llamadas perdidas, recepcionadas y llamadas realizadas de sus teléfonos celulares, y de ahí se ha colegido fehacientemente, señor magistrado, que no se ha comunicado con esta persona de la denunciante, ni mucho menos con su familiar, conforme refiere en su denuncia, señor magistrado. Entonces, ¿de qué prueba estamos hablando cuando el nuevo Código Procesal Penal lo exige taxativamente, señor magistrado? Asimismo, es de tener en cuenta, señor magistrado, de que se habla y se menciona en respecto a los hechos de que mi patrocinado iba a influir en los hechos que determinen por el auto y no lugar. Señor magistrado, nosotros como abogados letrados tenemos pleno conocimiento de que quien decide es el magistrado y no el auxiliar jurisdiccional. Más aún, señor magistrado, si se tiene en cuenta de que este proceso ya había sido calificado con fecha de diciembre del año 2010, notificado a la propia encausada con fecha 18 de diciembre, y es que ella, al tomar conocimiento, es que se apersona a tratar de cambiar la fecha para no declarar el 31 de diciembre. Asimismo, señor magistrado, en su oportunidad, y desde ya le hago mención, esta persona de la denunciante se ha entrevistado innumerables veces con la propia magistrada para ver el tema del proceso. Mi patrocinado, en las innumerables veces que lo requirió la abogada defensora, hoy agraviada o presunta agraviada en estos hechos que son materia de investigación, trató por todos los medios de que mi patrocinado le dé la información de cómo es la. Mi patrocinado en todo momento le ha referido de que como se comunicara con la juez porque era la que iba a resolver. Y ello se va a corroborar, señor magistrado, porque está registrada las veces que se ha entrevistado con la magistrada. Se va a solicitar oportunamente este reporte en la cual se va a colegir de que ha existido esta comunicación con la magistrada. Asimismo, señor juez, el Ministerio Público ha referido de que existen elementos de convicción, conforme lo señala el artículo 268 del Código Procesal Penal, respecto a los hechos que se están imputando. La única prueba que refiere, señor magistrado, es la simple imputación, lo que ha referido. Señor magistrado, en la propia denuncia, la agraviada refiere y se ha recopilado textualmente que le ha pedido la suma de $1.500 americanos. Señor magistrado, no existe, y vuelvo a reiterar hasta la saciedad, no existe una mínima prueba, un audio, un requerimiento, una nota, algo que le haya requerido esta suma indebida a mi patrocinado. Que si bien es cierto, señor magistrado, hemos verificado y hemos comprobado que él tenía el paquete o el sobre, como refiere el Ministerio Público, en el bolsillo, él reconoce profesamente de que le solicitó a la doctora que lo guardara, y el gran error, o como le podremos llamar en su oportunidad, fue su negligencia de poder guardarlo, pero en ningún momento ha tenido contacto con el dinero, porque no sabía, desconocía. Por eso nuestro ordenamiento jurídico penal señala de que quien hace un acto a sabiendas
es que está actuando a título de dolo, tiene la intención de causar un perjuicio, atentar contra nuestra legislación, con lo que señala nuestro ordenamiento jurídico penal, señor magistrado. Ello no se acredita fehacientemente, señor magistrado. Eso es con respecto al primer presupuesto que ha señalado el Ministerio Público y que solicito su despacho en su oportunidad lo sepa merituar expresamente para que pueda determinar con respecto al primer requisito. Asimismo, señor magistrado, debemos verificar, y se ha corroborado en el audio cuando se le pregunta a mi patrocinado, que es algo espontáneo, se le pregunta, entrega el dinero, le dicen, entrega el dinero, ¿dónde está el dinero? Él le dice en forma espontánea, no sé, porque no sabía de qué dinero se le estaba hablando, señor magistrado. De los actuados se puede llegar a determinar, señor magistrado, de que no existe indicios de que haya existido actos preparatorios para que mi patrocinado haya incurrido en la solicitud o en el requerimiento del dinero, que es materia de imputación. Asimismo, señor magistrado, se habla y se menciona en las imputaciones, el Ministerio Público ha referido de que fue puesto en el interior del folder. Señor magistrado, ello no se acredita, es solamente la versión, es solamente el dicho. Mi patrocinado, en honor a la verdad manifestado, que la denunciante dejó el sobre, que fue donde lo encontró el folder, la hoja, encima del escritorio, porque ahí se quedó, y el sobrecito que se quedó encima del escritorio, encima del folder, y él lo tomó. Es decir, reconoce, se puede negar lo innegable, señor magistrado. Asimismo, habla, señor magistrado, el Ministerio Público, o se refiere de que el dinero estaba escondido. Señor magistrado, no podemos hablar de que escondido puede ser cuando lo tenemos dentro del bolsillo del pantalón, o lo tenemos dentro de las pertenencias personales. No le llamemos a ello escondido. La denunciante le refiere que le guarde, y él negligentemente lo tomó y lo guardó tal como lo había dejado, porque si quizás hubiese tenido la intención o a sabiendas de que era dinero, lo hubiese tomado, lo hubiese guardado el dinero en sí. Esto nunca sucedió. Consecuentemente, señor magistrado, se debe tener en cuenta dicho hecho. Ahora, con respecto a lo que he mencionado de los procesos administrativos, refiere que tiene 4 procesos administrativos mi patrocinado, señor magistrado. El Ministerio Público ha omitido mencionar que dichas investigaciones administrativas han concluido y mi patrocinado ha salido absuelto e inocente de dichas imputaciones o dichas investigaciones administrativas disciplinarias, señor magistrado. Ahora bien, de los aproximadamente 16 años que tiene mi patrocinado, señor magistrado, o digamos que personal jurisdiccional que ocupa este cargo que ha mencionado el Ministerio Público, no está propenso a estar inmerso en una investigación, señor magistrado. Entonces, es por ello que solicito a usted, señor magistrado, de su oportunidad, sepa dilucidar y sepa meritar de forma muy objetiva y con equidad una correcta administración de justicia con respecto a estos hechos que viene manifestando el Ministerio Público. Correcto, la defensa. El procesado, el imputado, perdón. Bueno, lo que yo quiero es, antes que nada, narrar la versión de lo sucedido ese día. Ese día yo me encontraba tomando diligencias, y es en eso que me acerco al despacho de la magistrada para darle cuenta de una declaración, porque el testigo estaba reclamando porque supuestamente no se le atendía a la hora para los efectos de avanzar con esa diligencia. Ese instante que yo me voy al despacho y veo a esta abogada parada en la puerta, ¿no? Es una ventana y la puerta de ingreso. Entonces, donde ella me llama, con las manos me hace señales para que me acercara. Pero es el caso que yo le dije que esperara un momento. Entonces me llamó nuevamente, es donde yo me acerco. Entonces ella me refiere, ¿no?, en ese momento que traía un folder, ¿no? Y me dice, doctor, quiero cambiar la fecha de mi declaración porque es el 31 de enero. A sabiendas que ella sabía muy bien que en el mes de febrero todo el personal del Poder Judicial sale de vacaciones, eso se tendría que dar cuenta en marzo. Entonces se le dice, ¿no?, que él ingrese por la mesa de partes en todo caso. Es donde ella me entrega el sobre y luego me entrega el paquete con sus tarjetas, ¿no? Y se retira, inmediatamente se retira. ¿Y qué pasa? Que yo en ese momento lo único que tenía que dejarle eso en un escritorio que está ahí, como han referido que lo han encontrado, y entré al despacho de la magistrada a darle cuenta de la declaración testimonial.
es ahí donde ingresa luego el personal de la OGMA, ¿no? Y hace sucede la intervención, la respectiva. Correcto, solamente para la finalidad de aclarar, quiero que me especifiques, tú has narrado que efectivamente ella se acerca y te deja el escrito en el sobre, en el folder. En un folder. Exacto. Un folder era, ajá. Ya. Un De ahí, folder y luego ¿dónde dejas ese folder? ¿Qué es lo que pasa con el folder hasta el momento de la intervención? Como el ingreso a la puerta, al juzgado primero está la mesa de partes y la secretaría donde yo laboraba está atrás de la mesa de partes. Entonces nos acercamos para el lado a la espalda de la mesa de partes, ¿no? Ya. En todo caso que está ahí nomás. Y es ahí donde conversamos acá. Me explica ella, doctor, quiero dejar mi escrito para cambiar la fecha. Entonces ella nos entrega y yo dejo el folder ahí en la mesa. O sea, el folder no ha sido encontrado en mi escritorio. Efectivamente ha sido encontrado en un escritorio que está cerca al mío, pero más no en mi escritorio donde yo me siento a laborar. Correcto. Doctor. Gracias, señor juez. Voy a comenzar esta réplica rescatando algunas palabras que dice el abogado defensor. Es verdad, esto es inverosímil o incongruente lo que está indicando, y que el abogado defensor ya lo adelantó cuando dijo: señor juez, pueda que suene inverosímil o incongruente. Yo solamente traigo o repito los términos que utiliza en su contradicción. Existe... Doctor, solamente para moderar, como es réplica, doctor, puntual nada más puntual, para continuar. Doctor, como usted bien lo indique. Ha indicado que no hay, y creo que centra su argumento de defensa en que no hay prueba, en que lo único que hay es una sindicación de la denunciante. Nos ha ilustrado cómo es su patrocinado, un hombre de 16 años de experiencia en este ejercicio de la profesión, y como persona de experiencia, abogado, que conoce sus funciones, el argumento que pretende postular es que recibió un escrito para señalar nueva ficha de una de las partes, pero dice, como estuvo apurado, lo guardó. Tan apurado estuvo que cuando interviene la autoridad, terminó doblándolo y guardándolo en su bolsillo. Imaginamos, si seguimos esta lógica, es que después iba a ser incorporado, obviamente, de haber sido desdoblado al expediente judicial. La lógica, el sentido común y las reglas de experiencia nos tienen que ayudar a entender de que no le vamos a pedir que nos entregue las pruebas del delito a quien comete el delito, sino que tenemos que descubrir a través de la prueba directa, el testigo, la corroboración periférica, la operación de revelación del delito que permita determinar y probar efectivamente en juicio oral de que la persona solicitó dinero y por tal motivo tenía en su bolsillo esa cantidad. Es más, si la defensa indica de que mi patrocinado tiene derecho a guardar silencio, y saludamos que el día de hoy haya manifestado su versión, de la misma manera usted ha apreciado en el video, y hemos apreciado todos,
de que en ningún momento durante este acto de intervención alega esa tesis de defensa hoy construida para esta audiencia. Es más, en el acta de registro personal se ha dejado expresa constancia de que exhibe el papel conteniendo dinero, negándose a abrir y sacar el mismo. Estamos siendo testigos de la negación de cargos que está realizando la defensa ante los graves y fundados elementos de convicción que tiene el Ministerio Público y que deben ser merituados, además, en los siguientes presupuestos procesales, porque acordémonos bien que el 396, que trae a colación al 395 y que obliga a magistrados, jueces, fiscales, auxiliares, jurisdiccionales a que no reciban ninguna clase de donativos. Así hubiese sido la defensa postulado que era un caramelo o que era una tarjeta y que por tal motivo la guardó, la conducta penal se consumó. Correcto, doctor. Le rogaría terminar. Gracias. La defensa en mismo derecho, doctor. A la dúplica, sí. Señor magistrado, solamente para que por su intermedio se tenga presente y que conste en acta de que no se tergiverse lo expresado por la defensa. En ningún momento he manifestado y he referido en esta sede judicial de que mi patrocinado tenía aproximadamente 16 años de experiencia, sino que tenía 16 años aproximadamente laborando. Señor magistrado, el Ministerio Público refiere de que no puede solicitarnos las pruebas a efectos de corroborar lo que se está investigando o lo que es materia de delito. Señor magistrado, la ley obliga al Ministerio Público en su condición de titular de la acción penal a presentar las pruebas, recopilar las pruebas que ameriten y le den la convicción al magistrado de la comisión del delito. Y ello no existe, señor magistrado. Asimismo, quiero reiterar y hacer presente, señor magistrado, de que mi patrocinado en ningún momento abrió el sobre, y como ha referido y lo ha corroborado el Ministerio Público, querían que lo abra, y supuestamente, y que ello se va a determinar en sede judicial, es para que a efectos de que el reactivo impreso en el dinero dé positivo para mi patrocinado. Esto acredita de que mi patrocinado en ningún momento abrió dicho sobre. Y podemos recordar, señor magistrado, que en el primer inicio de la exposición que hace el Ministerio Público ha referido acá en forma visual la forma como dobló el sobre la denunciante y lo ingresó en el interior del folder, lo cual es desmentido expresamente por mi patrocinado. Asimismo, señor magistrado, que si bien es cierto, ella es una tesis de defensa que hace mi patrocinado, es porque la ley lo obliga, y es su derecho, señor magistrado, y lo cual su judicatura en su oportunidad lo va a tener presente. Asimismo, para concluir, señor magistrado, con respecto a ello, se habla de que mi patrocinado debía influir con respecto a las preguntas que dejó la denunciante. Señor magistrado, es sabido nosotros, los abogados defensores, y los magistrados y los auxiliares jurisdiccionales, de que las preguntas en toda declaración lo hace el magistrado. El secretario es un auxiliar jurisdiccional. Entonces, ¿de qué pregunta o de qué forma iba a influir mi patrocinado en las preguntas relacionadas a este hecho que se investigaba? Más aún, señor magistrado, si que en dicha diligencia debía estar presente el Ministerio Público, entonces podemos llegar a la deducción de que mi patrocinado no solo debía recibir las preguntas para el magistrado, sino también las preguntas que debía realizar el Ministerio Público. Es otra incongruencia que solicito en su oportunidad se deba tener presente, señor magistrado. Y como ha aclarado mi patrocinado, dicho folder no fue encontrado en el escritorio de él, sino fue al ingresar en otro escritorio distante al de él. Es todo, señor magistrado. Correcto. ¿El diputado algo más? No, ninguna. Correcto, entonces pasemos al segundo punto. La única recomendación, doctor, es la capacidad de síntesis que usted ha demostrado, la defensa también, doctor, para los efectos de no dilatar esta audiencia. Solo segundo presupuesto procesal. Okay. Doctor. Bueno, en cuanto a la prognosis de la pena,
el marco legal de la pena está establecido definitivamente en el 396 del Código Penal, que establece 5 años a 8 años de pena privativa de la libertad. No hay circunstancias cualificadas, no hay circunstancias privilegiadas. Dicho marco legal se mantiene, y que de acuerdo al artículo 46 del Código Penal, si nos proyectamos para un posible juicio oral que parece ser la consecuencia, estaríamos atendiendo que la pena que el Ministerio Público solicitará será de 8 años de pena privativa de la libertad, porque se ha empleado el cargo, se ha infringido los deberes de probidad hacia la administración pública, se ha animado o se ha actuado con un afán de lucro, el imputado tiene conocimiento del injusto penal, y lo que nos haría prever, sin lugar a duda, que la pena proyectada va a ser superior al que establece el segundo presupuesto procesal, así como la inhabilitación para el ejercicio de su función, con lo cual consideramos que se satisface este segundo presupuesto procesal. Correcto. La defensa, doctor. Bien, señor juez, quiero ser concreto y conciso respecto al segundo presupuesto, de que si bien es cierto lo que señala el Código Penal en el artículo 396, en la pena a imponerse por este ilícito penal circunscribe entre 5 y 8 años, ello se va a determinar en sede judicial, y eso en su oportunidad será meritado por su despacho, a efectos de imponer, si fuera el caso, que mi patrocinado asumirá la responsabilidad que se puede determinar en el proceso en sí, señor magistrado. Correcto, doctor. ¿Algo que desea dar? Correcto. Respecto del tercer presupuesto, doctor. Gracias, señor juez. De acuerdo al tercer presupuesto procesal, quiero traer rápidamente a colación sentencias del Tribunal Constitucional que son útiles. Por ejemplo, el expediente 872-2007-HC del 16 de noviembre del año 2007, que indica que la existencia del peligro procesal debe determinarse al análisis de una serie de circunstancias que pueden tener lugar antes o durante el desarrollo del proceso y que están ligadas fundamentalmente con la actitud y los valores del procesado. Bien, comenzamos con el primero, el arraigo. Lamentablemente no deseo declarar el imputado, así que no podíamos o no podemos obtener para determinar efectivamente si esta persona tiene un arraigo domiciliario. Aquella persona que no permite demostrar condiciones para que la autoridad jurisdiccional dicte una medida a su favor, no se hace merecedora de dicha medida. Indicó solamente Girón Miguel Grau 152, Urbanización Valdivieso, Ate a Lima. Y ahí nos fuimos al Girón Miguel Grau 152 para corroborar si es su propiedad. Y obtuvimos un recibo de luz que indica Guerra J. No indica que sea el titular Marco Antonio Guerra Castillo el conductor, el titular, el que ejerce el dominio sobre ese bien. Por lo tanto, no hay arraigo, y yo espero que en esta audiencia el abogado defensor nos exhiba un título de propiedad, nos exhiba un título de arrendamiento que permita demostrar
el arraigo que él podría alegar. Indica dentro de estos presupuesto o tercer presupuesto procesal, negocios. La persona es secretario judicial y la lógica y las consecuencias normativas nos dice de que se interpondrá alguna medida de abstención por parte del órgano de control de la magistratura en su contra por esta conducta imputada, lo que nos hace concluir de que no tiene arraigo laboral el día de la fecha para poder sostener una medida menos gravosa. Además, hay que tener en cuenta que uno de los indicadores es la gravedad de la pena. La gravedad de la pena, como ya lo hemos indicado en la prognosis correspondiente, el Ministerio Público va a esperar solicitar al juzgado penal 8 años de pena privativa de la libertad. Y con tal, el arraigo que pudiera alegar se quebraría, toda vez de que esta persona, por la gravedad de la pena, puede ocasionar que fugue. Y eso precisamente el Tribunal Constitucional lo consideró en el expediente 1091-2002-HC del 12 de agosto del año 2002, cuando indica: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que tanto el argumento de seriedad de infracción como el de severidad de la pena pueden ser en principio tomados en consideración cuando se analiza el riesgo de evasión del detenido. Es decir, una persona que ha traicionado los deberes de lealtad, probidad, correctitud al cargo que se le ha otorgado y que tiene la expectativa de 8 años de pena privativa de la libertad, puede ser que de la misma manera como ha traicionado a su función, traicione a la administración de justicia. Y ahí entramos al otro indicador, actitud del imputado. Hemos sido testigos como el abogado defensor ha indicado de que es su derecho no declarar y que de la misma manera tenemos que tener en cuenta que en el registro personal se negó a abrir el envoltorio que tenía escondido en el bolsillo, registro personal, el acta del 25 de enero a las 16 horas, que en su declaración ha indicado textualmente: en este acto se deja constancia que el imputado precisa que se va a abstener de declarar sobre los hechos imputados en su contra. Asimismo, la defensa deja constancia de los documentos mostrados por el Ministerio Público, solo se limita a mostrar lo realizado en sede judicial, que es su centro de trabajo, llegando a la convicción de la defensa que no existe la comisión del delito patrocinado, a su patrocinado. Es decir, hay que determinar la actitud que tiene el imputado en el presente proceso, añadido además a estas condiciones morales que ha hecho ver el Tribunal Constitucional y que de acuerdo al órgano de control de la magistratura
registra procesos que no han sido negados por la defensa en la OJMA, que nos hacen ver de que esta persona es proclive a defraudar la confianza que le da el Estado. Y pasando al otro indicador, obstaculización de la verdad. Tenemos en cuenta de que basta que el Ministerio Público acredite uno de los dos para que su despacho imponga la medida solicitada. Y en el caso de este segundo, la prueba es la testigo denunciante Zuli Chonqui Velázquez, a quien hemos escuchado al abogado de la defensa referirse como aquella persona incongruente, como aquella persona que iba al despacho a entrevistarse con la juez, como aquella persona que se entrevistaba con dicha o con su dicho patrocinado. Estamos viendo de que de no dictarse una medida cautelar gravosa pueda influir, así como lo establece el tipo penal en el proceso, pueda ejercer algún tipo de amenaza, coacción, incentivo sobre el testigo. Además hay que tener en cuenta que forma parte del sistema de administración de justicia, forma parte del Poder Judicial y como tal tiene conocimiento no solamente de aquellas causas en donde se ve implicada la denunciante y como tal puede ser variada su voluntad de la denunciante. Es más, me veo en el deber de decir que la denunciante el día 26 de enero del año 2011 a las 13:21 horas, en la pregunta 7 de su declaración indica que quiere indicar haber sido amenazada por denunciar estos hechos. Es lo que menos se puede esperar, pues, de alguien que infringe la ley. Hay que tener en cuenta, señor juez, la sentencia del Tribunal Constitucional en este presupuesto procesal 5490-2007-HC/ATC del 27 de noviembre del año 2007, que indica que el peligro procesal se debe tener en cuenta en relación con el interés general de la sociedad para reprimir las conductas consideradas como reprochables jurídicamente. Y el Perú, nuestro país, al suscribir la Convención Interamericana contra la Corrupción del 10 de diciembre del año 2003, declaró que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos. Por lo tanto, su despacho tendrá que cautelar la prueba, que es la testigo denunciante, y los actos que el Ministerio Público vaya a estar recabando, como son la declaración de la hermana de la denunciante, como son el reporte de las llamadas que se vayan a obtener de la comunicación sostenida del celular o de los celulares del denunciante a través de esta medida gravosa, y evitar así el peligro de obstaculización.
Con eso, señor juez, terminamos el tercer presupuesto procesal. Correcto. La defensa, por su parte. Bien, señor magistrado. Señor juez, hemos escuchado el último presupuesto por el Ministerio Público y la defensa no quiere desnaturalizar lo que se circunscribe taxativamente a lo que señala el artículo 268 respecto a los presupuestos materiales para el mandato que emitirá su despacho. Quiero hacer una lectura textual de lo que refiere el tercer presupuesto, señor magistrado. El tercer presupuesto señala expresamente que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia, esto es el peligro de fuga, o obstaculizar la averiguación de la verdad, peligro de obstaculización. Señor magistrado, no podemos desnaturalizar ni hacer mención con respecto a estos argumentos expresando hechos que no guardan relación con lo que expresamente señala nuestro ordenamiento jurídico penal. Se ha acreditado de los actuados, señor magistrado, que mi patrocinado tiene un domicilio conocido fijo. Se ha corroborado expresamente con la presencia del Ministerio Público, que lastimosamente quizás debía recargar labor el Ministerio Público. El fiscal acá que expone los argumentos no estuvo presente en dicha diligencia efectuada y donde el recurrente abogado defensor estuvo presente en dicha diligencia, señor magistrado, por lo cual solicito que su despacho tenga presente al momento de resolver. Señor magistrado, si bien es cierto, existe un recibo de luz donde dice expresamente J. Guerra, es porque todos conocemos que el servicio del alumbrado público o el servicio del agua potable no expresa los nombres completos, y es el nombre de su señor padre, dueño de la propiedad, quien le ha facilitado el segundo piso para mi patrocinado. Ello se colige, y lo cual el Ministerio Público ha omitido mencionar, se le ha juntado las boletas de requerimiento de el Colegio de Abogados de Lima, donde le hace saber los pagos que realiza mes a mes por ser miembro de dicha orden. Asimismo, se ha juntado copia simple de las partidas de nacimiento de sus menores hijas con dicho domicilio, señor magistrado. Es un domicilio habitual, concurrente, habitual, señor magistrado, donde lo conforma no solamente él, sino lo conforma con su señor padre, sus hermanos y su esposa y sus 3 menores hijos. Más aún, señor magistrado, que hoy día ha ingresado un documento con una constatación policial donde acredita fehacientemente que este domicilio existe. Entonces, señor magistrado, ¿de qué domicilio no acreditado estamos hablando? El Ministerio Público ha venido a referir o refiere, señor magistrado, en esta audiencia de que debe la defensa o mi patrocinado acreditar la propiedad del inmueble. La ley no exige, señor magistrado, que acredite la propiedad. Lo que exige la ley es que demuestre una habitualidad en un domicilio conocido. Ese es su nacimiento, su lugar de residencia en mi patrocinado desde la fecha de su nacimiento, señor magistrado. Y eso lo vamos a acreditar oportunamente. Ahora, por la premura del tiempo y por las circunstancias de las diligencias, se presentó dicha documentación, señor magistrado, no se ha acreditado. El Ministerio Público estuvo presente en el domicilio, se le facilitó en todo momento las instalaciones del domicilio, ha comprobado los ambientes y está descrito en el acta respectiva, señor magistrado. Entonces, se desvanece totalmente ese presupuesto que señala. Ahora, en lo que respecta, señor magistrado, a la obstaculización de las averiguaciones de la verdad, el peligro de obstaculización. Señor magistrado, mi patrocinado ha facilitado y se le solicitó el día de la diligencia en la Policía Anticorrupción que facilite poder determinar las llamadas entrantes, salientes, como referí anteriormente, y le sugirió de que no había ningún problema. Se ha hecho, obra las actas, señor magistrado. ¿De qué obstaculización estamos hablando? Debemos actuar acá, señor magistrado, con equidad, con la verdad de los hechos que se están suscitando día a día respecto a la diligencia. No debemos afectar al debido proceso, que es un derecho constitucional. Señor magistrado, nuestra Constitución garantiza la libertad, que es lo más preciado de todo ser humano, y no podemos privar de esta libertad a un sujeto por la gravedad de los hechos. Si bien es cierto, la imputación que se le hace del ilícito penal es grave, es sancionado con una pena superior a los 5 años, no podemos calificar, señor magistrado, que por la gravedad debemos dictar la prisión preventiva. Estaríamos denaturalizando, señor, lo que señala nuestra Constitución Política del Estado, la ley de leyes. Al respecto, señor magistrado, existen jurisprudencias al respecto donde dice
efectivamente que para el análisis del peligro procesal, esta se debe sustentar en criterios objetivos, no en consideraciones personales, morales o subjetivas del juez. Estamos escuchando de que mi patrocinado ha sido investigado por la ONBA o por proceso administrativo. Hay jurisprudencias al respecto, señor magistrado, por nuestra Corte Suprema y nuestra Corte Superior, donde refiere que no se puede calificar el peligro procesal por estos hechos de las condiciones personales. Y mi patrocinado, señor magistrado, si se trata de hacer una apreciación respecto de las condiciones personales de mi patrocinado, es una persona que ha dedicado todo este tiempo a laborar para el Poder Judicial. Como vuelvo a reiterar, siempre ha residido en dicho domicilio que se ha mencionado, está corroborado con su documento nacional de identidad, ha declarado su domicilio desde la etapa primigenia, señor magistrado, ha sido corroborado en el acta de verificación, se le ha facilitado al Ministerio Público que haga las diligencias que crea pertinente a efectos de que aporte las pruebas, conforme lo señala el artículo 268, respecto a que presente los elementos de convicción. Y acá podemos llegar a la conclusión que no existe, señor magistrado. En mi condición de abogado defensor, solo me limito a hacer presente de que no se está acreditando el peligro de fuga por parte de mi patrocinado. Muy al contrario, señor magistrado, él es el primer interesado en que esto se esclarezca de la mejor forma. Y si se refiere el Ministerio Público, cuando ha dicho textualmente de que la denunciante miente, es incoherente, efectivamente, señor magistrado, podemos ver de la propia denuncia donde dice que mi patrocinado le solicitó la suma de dinero. Si se trata de hacer mención con respecto a la gravedad de los hechos, y como vuelvo a reiterar, ello se va a determinar en sede judicial, señor magistrado. Existe asimismo, señor magistrado, lo que se refiere en una de las jurisprudencias respecto al deber de motivar de manera específica cada uno de los requisitos del mandato de prisión provisional. Dice textualmente, dice que para que se disponga la prisión preventiva de un ciudadano, el señor juez está obligado a desarrollar un examen ordenado, razonado y coherente, debiendo expresarlo igualmente así, tanto de los fundamentos como de los recaudos en que se sustenta la pretensión. Señor magistrado, le vuelvo a reiterar, no existe la convicción de que mi patrocinado haya requerido la suma solicitada y que se hace mención en forma incansable en el requerimiento que hace el Ministerio Público. Y como vuelvo a reiterar, no puede ser ello óbice para que su despacho pueda resolver con equidad y con justicia que tanto se requiere en esta época de corrupción, señor magistrado. Asimismo, ha referido que su negativa a declarar puede conllevar o debe conllevar a que se le emita la prisión preventiva. No es así, señor magistrado, porque como vuelvo a reiterar, mi patrocinado se abstuvo de declarar y es un derecho que le asiste. La ley lo permite y existe al respecto, señor magistrado, una jurisprudencia donde se hace mención que la declaración ampliatoria del imputado constituye un nuevo elemento de convicción que puede servir para enervar el peligro de obstaculización de la actividad demostrativa cuando se brinda información relevante para la persecución. Señor magistrado, mi patrocinado ha referido acá textualmente la forma y circunstancias cómo sucedieron los hechos. Entonces, ¿de qué obstaculización estamos hablando, señor magistrado? No podemos tomar su negativa o su abstención de declarar como argumento para dictarle una prisión a mi patrocinado. No quiero cansar con esto, señor magistrado, y quiero concluir y reiterar de que mi patrocinado lo único que busca acá es justicia. Y justicia que vendrá emanada por su despacho. ¿Y esto por qué, señor magistrado? Porque mi patrocinado en ningún momento ha ocasionado, ni mucho menos ha realizado los actos a sabiendas de lo que iba a suceder. Él fue así el primer sorprendido con todo lo suscitado. Y lo podemos acreditar fehacientemente, señor magistrado, con la visualización del video. Ya la prensa, ya el Ministerio Público lo ha condenado, señor magistrado. Y no podemos adelantar criterio hasta cuando se emite una sentencia firme, y esta debe quedar consentida a efecto de determinar su responsabilidad y su inocencia. Y para concluir, señor magistrado, muchas personas culpables están libres transitando por nuestro territorio. Mi patrocinado en todo momento ha cooperado y se ha presentado con la verdad de los hechos. Ha referido la forma y circunstancias cómo se han suscitado
y ha acreditado el domicilio donde reside con su bien conformada familia. Por estos argumentos, señor magistrado, solicito que en su oportunidad su despacho se sirva a impartir justicia conforme a ley, por cuanto no existen los presupuestos concurrentes que señala la ley a efecto de dictarle la prisión preventiva. Es todo, señor juez. Correcto. ¿El imputado? Solamente, señor juez, para decir y acreditar que en ese domicilio yo vivo desde la fecha que he nacido. Lo pueden verificar en mi ficha de RENIEC. Es más, ese domicilio está declarado ante la Corte Superior de Lima como mi hogar, mi vivienda. Correcto. Solamente antes de pasar al último punto, doctor, para fines de esclarecimiento, es la realización de algunas diligencias respecto de que el Ministerio Público, para determinar la certeza o no de eso, hay diligencias realizadas respecto a las llamadas entrantes, salientes, se ha recibido en autos, respecto a la diligencia que también ha sido observada del registro de la constatación domiciliaria, señor fiscal. Señor juez, estamos en un modelo acusatorio. Si la defensa no lo postula, el Ministerio Público no tiene el deber. Correcto, doctor. La defensa lo ha postulado, doctor. Por eso le hago la colación. En este acto lo está postulando. ¿Qué solicita usted, señor juez? No, solamente algo que tenga que precisar respecto que la defensa ha señalado la realización de la constatación domiciliaria y la realización de la diligencia de llamadas entrantes y salientes. ¿Solicita usted argumentos sobre eso? Quiero saber si efectivamente, si tiene algo que decir, porque sí, está postulando lo del... Sí, señor juez. La defensa. Bien, comenzamos el inicio de esta audiencia indicando de que lo debatido en esta audiencia va a servir de base para la decisión judicial que su despacho dicte. El Ministerio Público hizo referencia a un recibo de luz que obra en la carpeta fiscal, el cual indicó que coincide a un nombre distinto al del imputado aquí presente. Señor fiscal, en el modelo acusatorio lo que buscamos es que las defensas postulen. En este caso, mi despacho está solamente pidiéndole una precisión respecto de dos argumentos postulados por la defensa del procesado durante su alegación respecto de la realización de la diligencia de constatación domiciliaria y la realización de la diligencia de llamadas entrantes y salientes. ¿Se ha verificado esas diligencias, doctor? Porque eso es lo que postula y en su alegación no hay mención alguna. No, sí se menciona. Del tema del nombre ya lo ha señalado, inclusive ha señalado otros argumentos. Solamente lo que quiere es la precisión de esa diligencia, doctor. La constatación domiciliaria, señor juez, corresponde a un inmueble que tiene el domicilio señalado en el documento de identidad del imputado, en el cual no se exhibió documento que acredite propiedad, arrendamiento del mismo. Es más, en el contradictorio que ha realizado el abogado defensor no se ha exhibido documento que acredite algún título de dominio al respecto. Solamente se ha indicado una constatación policial que habría ingresado, no sabemos dónde, lamentablemente no se nos ha mostrado ningún documento, y además, si fuera el caso, la ley fue modificada en el sentido de que las constataciones no sean realizadas por la policía, sino por el notario, con lo que vemos que el imputado, abogado, secretario judicial, infringe nuevamente pues la norma para obtener una medida del Poder Judicial a su favor. Correcto, doctor. ¿Había un punto más? El de las diligencias. De las diligencias. Señor juez, el registro de la memoria del teléfono celular tiene solamente el aparato físico una capacidad de semanas. La regla de la experiencia nos indica de que estas no pueden almacenar llamadas durante más de un mes, que es el hecho que postula la denunciante. Comunicación telefónica durante el mes de diciembre. Para eso tenemos que obtener el reporte de las llamadas de las empresas de telecomunicaciones. Obteniendo el reporte de las llamadas
de las telecomunicaciones, demostraremos, y la defensa tendrá ese elemento a debatir, el por qué se había una comunicación entre una parte del proceso y el secretario de la causa. Solamente tenemos indicios porque la ley nos establece 24 horas para ponerle a su despacho, pero hay un plazo para obtener esos actos de investigación. Correcto. Gracias, señor juez. ¿Algo que quiera precisar al respecto? Los puntos concretos nada más. Sí, señor magistrado. Si bien es cierto, el Ministerio Público ha señalado de que se ha cambiado lo que respecta a la expedición de los certificados de domiciliario. Señor magistrado, la ley no me impide el que pueda presentar una constatación policial, y si se ha realizado ello es para corroborar fehacientemente de que el domicilio existe y que efectivamente ahí habita. Y como he referido acá, señor, en esta audiencia, el Ministerio Público concurrió y comprobó in situ el domicilio existente de mi patrocinado. Se le facilitó un recibo de un servicio público, que es, y se le dijo y se consta en acta de que era propiedad de su señor padre, donde vive en dicho inmueble sus otros dos hermanos. Asimismo, se le adjuntó, como vuelvo a reiterar, un documento de pago por el Colegio de Abogados con dicha dirección. Asimismo, la partida de nacimiento de sus menores hijas de mi patrocinado, donde se corrobora y acredita fehacientemente la existencia de dicho domicilio. Es decir, señor magistrado, debe tenerse presente de acá de que lo que exige la ley es que acredite un domicilio fijo y permanente. La ley no obliga ni exija que debe acreditar una propiedad o que exista un título de dominio a efectos de poder desvirtuar que existe el peligro de fuga. Correcto. El inculpado, ninguna. Correcto. Finalmente, entonces, respecto lo que se ha denominado el plazo necesario que consideren los sujetos procesales para la realización de la presente investigación. Gracias, señor juez. En cuanto a ese requerimiento que está realizando su despacho, tenemos que decir que el Ministerio Público debe actuar en defensa de la legalidad. Esa es la función intrínseca a nuestra institución, de acuerdo al artículo 159 de la Constitución Política del Estado, y como tal nos obliga a solicitar el plazo legal establecido en el artículo 272, numeral 1 del Código Procesal Penal, que establece plazo de 9 meses, atendiendo que la prisión preventiva tiene como finalidad asegurar al imputado en la realización de las actuaciones de juicio oral y sentencia, no en los actos de investigación. Es decir, que si la defensa considera que los actos de investigación se han agotado y el Ministerio Público no ha encauzado el enjuiciamiento, o hay nuevos elementos de convicción que desvirtúen la medida solicitada, puede ampararse al 283 del Código Procesal Penal y tantas veces solicite o solicite la cesación de la prisión preventiva. En ese sentido, en suma, por una cuestión de defensa de la legalidad, este representante del Ministerio Público considera el plazo legal. Correcto. La defensa, doctor. Estando a que la defensa solicita el mandato distinto a lo solicitado por el Ministerio Público, no señala el plazo, señor magistrado. Correcto. La defensa, correcto. Entonces, habiendo concluido el debate, vamos a proceder a emitir la resolución correspondiente, teniendo en cuenta los fundamentos que han sido expresados en la presente audiencia, fundamentalmente. Correcto. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra resolución. Resolución número 2, Miraflores, 27 de enero del año 2011, vistos el requerimiento fiscal de prisión preventiva formulada por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios contra Marco Antonio Guerra Castillo por la presunta comisión del delito contra la administración pública, corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales en agravio del Estado, el mismo que se encuentra tipificado en el segundo párrafo del artículo 395 como tipo base y el artículo 396 del Código Penal en agravio del Estado.
Fundamentalmente, conforme a los hechos fácticos que nos han hecho llegar, se tiene que, conforme se aprecia de la sustentación incriminatoria, con fecha 25 de enero del año 2011, la persona de Zuli Chonqui Velázquez formuló una denuncia ante el Ministerio Público señalando que un servidor judicial estaba efectuando una solicitud de dinero con la finalidad de influir en un asunto que era de su conocimiento y competencia, siendo el caso que el imputado Marco Antonio Guerra Castillo ha estado solicitando dinero ascendente a la suma de $1.500 americanos para que en la instrucción signada con el número oficial 32602-2010 o número del juzgado 331-2010 pudiera interceder respecto con y pudiera influenciar en el asistente del juez para que dictara el auto de no lugar, para lo cual, según la incriminación efectuada por el Ministerio Público, dicho imputado habría llamado en varias oportunidades tanto a la denunciante Zuli Chonqui Velázquez como a su hermana Mili Chonqui Velázquez para exigirles el dinero mencionado, siendo el caso que conforme a la incriminación tal exigencia no fue cumplida y con fecha 18 de enero del 2011 el inculpado le entregó una copia del auto de apertura de instrucción señalándolo que se preparara para su declaración instructiva que había sido señalada para el 31 de enero del año en curso. Siendo esto así, el inculpado, conforme a la imputación, señala que le dijo a la denunciante que se preparara para su declaración instructiva que había sido señalada para el día y la fecha antes mencionada, y con esa finalidad le ofreció, ¿no?, entregarle, le prestó su ayuda entregándole las preguntas a cambio de 200 nuevos soles. Acto seguido, en coordinación con la Oficina de Control de la Magistratura, se procedió a llevar a cabo el operativo de revelación del delito ocurrido el día 25 de enero del año 2011, para lo cual se procedió a fotocopiar y certificar los documentos o billetes y del mismo modo se les impregnó el reactivo compatible con luz halógena, al igual que un sobre, una hoja BOM preparada como sobre, y luego de eso se dirigieron al local del juzgado a horas 16, en la cual se intervino el imputado y exhibió del interior de sus prendas los billetes envueltos en la hoja de papel bond, haciéndose la homologación y cotejo con los que se portaba en copia y se procedió a determinar la impregnación del reactivo en las manos del imputado. En este sentido, conforme a esta incriminación, se tiene que la calificación jurídica efectuada respecto al delito materia de imputación, se tiene que el tipo base de nuestra legislación, conforme se encuentra establecido en el artículo 395 del Código Penal, señala como elementos constitutivos del tipo penal que el agente, ¿no?, directa o directa o indirectamente solicite donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el fin de influir en la decisión de un asunto que está sometido a su conocimiento. La misma que al ser concordada con el artículo 396 de la norma, no refiere a que este agente debería tener la condición de secretario judicial, relator, especialista o auxiliar jurisdiccional, ¿no?, o cualquier otro cargo análogo de los anteriores, señalando como pena, esto es, no menor de 5 años ni mayor de 8 años en inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. Ahora bien, el tercer punto
Respecto de la fundamentación legal de la medida, conforme a nuestra legislación procesal penal, para los efectos de la imposición de la medida solicitada por el Ministerio Público, esto es prisión preventiva, resulta necesario el establecimiento o la existencia y confirmación del debate en la audiencia y los recaudos anexados a la formalización de investigación preparatoria, que se cumple con 3 presupuestos estos que deberán ser concurrentes para los efectos de dar una medida gravosa. En este sentido, estos presupuestos quedan expresados en la existencia de fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincula al imputado como autor o partícipe del mismo. En el segundo punto está que la sanción a imponerse sea superior a los 4 años de pena privativa de la libertad. Y finalmente, que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia, conocido como peligro de fuga, u obstaculizar la averiguación de la verdad, que viene a constituir el peligro de obstaculización. Siendo esto, los elementos mencionados deben ser verificados a la luz de lo actuado en esta audiencia, para los efectos de determinar la pertinencia o no de la solicitud formulada por el Ministerio Público. En este sentido, como cuarto punto, se debe significar que respecto de el primer presupuesto, esto es, los elementos de convicción para estimar la vinculación del inculpado con el delito, luego de oído la audiencia, se tiene que de autos obran elementos de convicción plenos que acreditan y determinan la vinculación del inculpado con el delito. Esto es, teniendo en cuenta que en auto se ha establecido su condición de funcionario público, conforme ha sido señalado por el Ministerio Público en el cargo de especialista legal, actualmente como secretario judicial del segundo juzgado. Hecho esto, que también ha sido verificado con el acta de juramentación de secretario en el año 99 ante la doctora Simón Velasco, juez penal. Estos elementos no han sido desvirtuados por la defensa y se tienen por ciertos. Del mismo modo, otro elemento de convicción es el hecho de que se tenía a cargo el proceso 32602-2010 o 331-2010. En este sentido, con estos 3 elementos señalados, se establece una vinculación directa entre su condición o calidad especial que la norma exige, y del mismo modo el hecho materia de imputación, esto es, el de haber tratado de beneficiar, de dar una ayuda o asistencia a la parte denunciante en un proceso a su cargo. Del mismo modo, estos elementos han quedado al menos acreditados hasta la dación de esta resolución, en mérito que no han sido contradichos por ninguna de las partes procesales. Ahora bien, del mismo modo, otro elemento de convicción y que ha sido materia de debate es la existencia de la sindicación efectuada por la persona de Zuli Chonqui Velázquez, en el sentido de la exigencia del dinero de $1.500 para que, de una otra manera, el imputado influenciara en el asistente legal o asistente de juez para la dación de un auto de no dar lugar a la apertura de instrucción. Hecho esto, que ha sido cuestionado por la defensa del imputado, quien ha referido que tal obligación corresponde al juez a cargo de dicho proceso y por ende resulta imposible de que pueda influenciar al respecto. En este sentido,
debe significarse que, si bien es cierto, a nivel de esta medida que se trae a colación, no se necesita de manera clara y concreta el establecimiento de pruebas, sino solamente de indicios o evidencias que puedan justificar una vinculación del inculpado con el delito y, de una u otra manera, también su participación en el mismo. En ese sentido, aun cuando el imputado ha negado y cuestionado seriamente la declaración de la denunciante, aduciendo que también esta es incongruente e inclusive no era una declaración que le estaba perjudicando, se tiene que esta declaración no solamente ha sido señalada a nivel de una denuncia inicial, sino también ha sido reiterada en su declaración posterior a los hechos el 26 de enero del 2011. Existe sentido, existe esta sindicación, la misma directa efectuada en su contra, como la persona que inicialmente le pidió los $1.500 para el auto de no haber lugar a la apertura de instrucción, y posteriormente, al no haberse podido, al haberse aperturado instrucción, ofrecerle la ayuda para la declaración instructiva a cambio de 200 de nuevos soles. Hecho estos que van a ser materia de contradictorio durante la etapa de investigación, pero que hasta el momento permiten de una u otra manera establecer también la vinculación del imputado con los hechos materia de investigación. Otros elementos de convicción que el juzgado también tiene es las actas de registro personal, incautación, intervención policial que han sido tomadas por el representante del Ministerio Público y el imputado, e inclusive, conforme a lo señalado en audiencia, una de ellas tenía la presencia del abogado Saúl Neira Alvarado, abogado del intervenido, lo que de una u otra manera permite establecer la legalidad de la intervención efectuada a mérito de la denuncia de la señora Zuli Chonqui Velázquez. Ahora bien, estos hechos también han sido corroborados por el mérito del video que en las partes pertinentes se ha tomado o se ha podido apreciar al respecto en la presente audiencia. Ahora bien, si bien es cierto, el procesado o el imputado se ha hecho el uso del derecho de no declarar, entendiendo este derecho como un principio constitucional de no ser pasible de una autoincriminación, no resulta en ningún modo cuestionable tal ejercicio hecho por el procesado. Empero, teniendo en cuenta las actas, el video, la indicación de la inculpada, a criterio del juzgador existen suficientes elementos de convicción que lo vinculan directamente con el delito materia de examen y por ende merece una investigación para los efectos de que el Ministerio Público dé cumplimiento al objeto de la investigación fiscal. En este sentido, la manera de conclusión debe significarse, si bien la defensa señala que no hay prueba mínima de que haya hecho solicitud alguna de dinero a la parte denunciante, ni tampoco existe visualización de llamadas para los efectos de que se determine la existencia de llamadas del imputado exigiendo el dinero. Conforme al debate efectuado en la presente audiencia, estamos ante hechos que efectivamente van a ser materia de investigación y corroboración o desvirtuación durante la secuela de la investigación, por lo que por el momento se concluye que se cumple plenamente este presupuesto y por ende se desestima en este extremo la alegación formulada por la defensa del imputado Marco Antonio Guerra Castillo. Ahora bien, respecto de la prognosis de la pena o la penalidad a imponerse,
nuestra norma penal o nuestra norma procesal penal ha establecido como criterio fundamental que una prisión preventiva resulta necesaria cuando a nivel de este presupuesto la pena, ¿no?, luego de la evaluación judicial de la defensa en base a estos indicios, sea superior a los 4 años de privación de la libertad. En ese sentido, conforme al quantum de la pena, esto es de 5 a 8 años, y teniendo en cuenta que para estos efectos de la graduación de la pena se va a tener en cuenta también lo establecido en el artículo 46, esto es del Código Penal, estos son las condiciones personales, el móvil, en fin, todos los presupuestos señalados en dicha normatividad. Debe tenerse en cuenta que, teniendo la condición de abogado, teniendo la condición de secretario judicial y sobre todo no habiendo señalado la parte ninguna causal de atenuación de la pena, por el momento el juzgador considera que se satisface plenamente el segundo requisito. Esto es que la pena a imponerse va a ser superior a los 4 años. Ya que en este punto la defensa se ha limitado a que ese hecho se va a merituar a nivel judicial, lo que sí es cierto, pero dada la exigencia que señala nuestro Código Procesal Penal, también a nivel de este momento se tiene que hacer una valoración y una prognosis de una pena probable que pueda justificar o no la concurrencia del procesado al proceso en libertad o en caso de otra medida. Ahora bien, respecto del tercer presupuesto, se tiene que nuestro Código Procesal Penal, ¿no?, a diferencia de nuestro anterior ordenamiento procesal vigente en atención al peligro procesal, ha incorporado nuevos elementos de análisis, las mismas que deben ser compulsadas adecuadamente con los derechos constitucionales que tienen toda persona, y más aún una persona sujeta a una investigación. En este sentido, el artículo 269 del Código Procesal Penal establece como requisitos, ¿no?, o establece como modos de análisis el arraigo laboral y familiar, en el cual se ha centrado un debate respecto de la exigencia o no de arraigo, de la existencia o no de arraigo domiciliario en el presente caso. Ahora bien, de la conclusión a que ha llegado esta judicatura luego del debate, se puede concluir que, si bien es cierto, no solamente el procesado no ha determinado de manera clara el domicilio porque se ha negado a declarar, pero se ha comprobado mediante documentos alternos, como es el recibo de luz, que ha sido también aceptada por el Ministerio Público, de que ese domicilio pertenece a una persona identificada con el nombre de Guerra J, que en el presente caso ha señalado ser el padre del imputado. En este sentido, también ha hecho mención el procesado, el imputado, que se ha presentado también las boletas de acreditación de pagos del Colegio de Abogados de Lima, con lo cual se satisface a criterio de la defensa que sí tendría arraigo domiciliario en ese aspecto. Ahora bien, del mismo modo, en el segundo punto, respecto de la gravedad de la pena al final del procedimiento, es decir, al concluir el proceso, conforme he señalado al inicio del análisis de este presupuesto, nuestro Código Procesal Penal ha incorporado este elemento de gravedad de la pena, ¿no?, para los efectos de que el juzgador compulse de manera adecuada y, sobre todo, vea la pertinencia o no, y si existe o no afectación de derecho constitucional alguno del imputado o de una persona sujeta a una investigación judicial. En este caso,
estando a la imputación, a la tesis incriminatoria o imputación del Ministerio Público, se revela que efectivamente el delito materia de examen es un delito grave que constituye, ¿no?, la infracción de los deberes que tiene una persona por el cargo conferido, y del mismo modo los deberes de probidad, ¿no?, y honestidad que exige un cargo dentro de la administración de justicia. Es por eso que la gravedad de la pena por este hecho al final de la investigación debe ser entendida como un resultado de un mensaje hacia la sociedad respecto de la actuación de nuestras autoridades respecto a un tema tan plausible de corrupción. En este sentido, el juzgador, trayendo a colación que, considerando que efectivamente la pena a imponerse sería superior a 4 años, considera que al tener en cuenta la gravedad de esta pena al final del procedimiento y sobre todo la importancia también del daño sufrido, esto es, el menoscabo sufrido por la administración pública en un deber tan sagrado como es la administración de justicia, considera que sí puede darse el supuesto de peligro de fuga en este aspecto. Ahora bien, se debe también merituar el comportamiento del procesado o imputado durante la investigación, sin entrar en el detalle de que el imputado ha hecho uso de su derecho a guardar silencio como principio constitucional, ya que tiene derecho hasta que inclusive de mentir. En el análisis del comportamiento influye, conforme se ha señalado, respecto del cargo y función que él tenía al momento de que fue pasible de esta intervención. Ejercía una función de secretario judicial, ejercía una función de tutela, ¿no?, de la seguridad jurídica que tiene el Poder Judicial respecto del personal que maneja esos procesos. En ese sentido, el hecho de haber quebrantado esos valores nos revela, al menos a este nivel de investigación, que se cumple este presupuesto y existe peligro de fuga. Más aún cuando, ¿no?, el imputado, conforme se ha referido en autos, tiene la condición de abogado, que si bien nuestra legislación no puede agravar esa conducta porque está subsumida dentro del tipo penal, considera como un elemento de análisis del comportamiento y de el análisis respecto de la vulneración del bien jurídico que tutela este delito en materia de investigación. Por lo que, si bien es cierto, respecto del peligro de fuga se ha acreditado plenamente su arraigo domiciliario, no ha realizado respecto de los otros elementos que constituyen o forman el concepto de peligro de fuga, por lo que en este extremo también resulta pertinente. Más aún, si se tiene en cuenta el otro aspecto que es de la obstaculización de la obstaculización de la acción de justicia, toda vez que, conforme al cargo que ostentaba, conforme a la labor que venía ejerciendo y teniendo en cuenta la afirmación dada por la denunciante en la pregunta 7 de su manifestación policial, ¿no?, de que está sujeta a amenazas por haber denunciado este hecho, que no vinculan directamente al inculpado, pero conllevan a formar una convicción al juzgador de que podría darse esta influencia perniciosa en relación a los testigos y a las personas que van a comparecer por este proceso. Por lo que se satisface plenamente los requerimientos exigidos por nuestro artículo 296. Finalmente, se debe tener en cuenta que
la función jurisdiccional es una función delicada. Cualquier evasión o incumplimiento de los deberes deben ser pasibles de las investigaciones y medidas que con la ley nos franquea a todos los que ejercemos la función pública. En consecuencia, habiéndose satisfecho los presupuestos materiales exigidos por nuestra norma adjetiva, siendo de aplicación los numerales 268, 269, 270 y 271 del Código Procesal Penal, el primer juzgado de investigación preparatoria especializados en delitos cometidos por funcionarios públicos, impartiendo justicia a nombre de la Nación, declara fundado el requerimiento de prisión preventiva por 9 meses presentado por la Fiscalía contra el imputado Marco Antonio Guerra Castillo por la presunta comisión del delito contra la administración pública, corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales en agravio del Estado, tipificado en el segundo párrafo del artículo 395 como tipo base y el artículo 396 del Código Penal. Se va a ordenar el ingreso inmediato al establecimiento penal correspondiente del imputado, computándose el plazo de prisión desde el día 25 de enero del año 2011, precisándose que el imputado tiene derecho a solicitar cuantas veces sea necesario la cesación de la prisión preventiva cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurran los motivos que determinaron su imposición y resulte necesario sustituirla por la medida de comparecencia. En este acto se procede a dar por concluido la resolución y se procede a preguntar al Ministerio Público, ¿está conforme con la decisión? Conforme, señor juez. La defensa del procesado. Señor magistrado, de conformidad con el artículo 278, interpongo recurso de apelación contra dicho prisión preventiva del juez contra el patrocinado. Correcto, doctor, se va a reservar la fundamentación. Así es, señor. Correcto, se tiene por interpuesto dicho medio pugnatorio, se le exige solamente el cumplimiento de la fundamentación, esto es por escrito dentro del término de ley, para los efectos de que en su oportunidad sea elevado bajo apercibimiento de ser declarado improcedente. Se va a dar por concluido la presente audiencia, quedando también autorizados los sujetos procesales para los efectos de que, previa solicitud ante la oficina pertinente, se les haga entrega de la copia del audio video correspondiente a la presente audiencia. ¿Correcto? Señor. La solicitud que usted ha indicado, solicitamos el audio y el video. Correcto, ya está autorizado, doctor, se puede acercar nada más y coordinar con el personal para los efectos ambas partes puedan solicitar. Correcto, se da por concluido la presente audiencia.